Cuando llegábamos con mi compañero a la casa de mi suegro, él era un gran anfitrión, dejó este mundo hace un año y medio, más o menos a la edad de 90 años. Él ya había preparado, nos había preparado la comida, la mesa tendida para almorzar, estaba bañado pronto. Y estaba sentado viéndolo llegar bajo un alero que habíamos hecho juntos. Y yo lo espetaba diciéndole, ¿qué anda haciendo, segundo? Y él con sarcasmo me respondía, sombra, sombra. Yo era una persona translúcida, nunca hizo sombra. Los cuerpos opacos hacen sombra. Aquellos cuerpos son arrastrados por la inercia de la cultura. Una persona que era un jubilado, un trabajador, oficial albañil, murió a los 90 años, siempre hizo preguntas. Y hay una historia referida a Martin Heidegger, el pensador alemán, en la cual un estudiante, un discípulo le pregunta, ¿qué es el ser? Y él tenía una taza como esta, estaba en una clase, y le pregunta, ¿cuál le parece que es la esencia de la taza? ¿El vacío o la taza propiamente dicha? Piensa, reflexiona este estudiante y le dice ambas cosas, las dos cosas. Con una sonrisa Heidegger le dice, sin el vacío la taza es inocua. Entonces el muchacho, el estudiante, dice, claro, dice, no somos presencia, pura presencia, todos somos taza, recipiente de alguna manera, diverso, sino que pura potencia. La pregunta que yo planteo, o que me planteo, es decir, ¿quién llena tu taza, esta taza? ¿Quién llena esta taza? Ahí, en el capítulo 12 de Génesis, Bereshit, se le ordena a Abraham, Avinu, el patriarca Abraham, considerado el primer cabalista, el primer Mekubal Arishon en hebreo, dice, Lech lecha, vete de tu tierra, de tu patria, a la casa de tus padres. Toma a distancia los mandatos culturales, sociopolíticos y familiares. No te dejes llenar la taza, la cabeza, por el pensamiento hegemónico, palabra de Gramsci, que es histórico. Yo entiendo que hay un continuismo desde la época de la cultura esclavista, pasando por la cultura feudal y hoy capitalista, siempre se está basada en el miedo, en la exclusión, en la marginación, en la separación. Hace muchos años escribí un amurgo, un espectáculo que llamamos A Buenos Aires, para un reencuentro de Kabbalah, y unas estrofas decía, más allá de las banderas, lenguas, etnias y demás, todos anhelamos lo mismo, el amor y nada más, el abrazo que promueve la segregación de esa sustancia que es la oxitocina. Pasa que el miedo hace que separemos el Mojinka no. Las mentalidades pequeñas que no se sienten parte de un conjunto, un orden mayor. Y es otra vez, todo cambia, diría en palabras de Lampedusa, este autor de este texto que se va al cine, El gato pardo, que trae este concepto del gatopardismo, todo cambia para que nada cambie. Hay un continuismo histórico donde se promueve la exclusión, la separación, donde se promueve el narcisismo, que es la otra parte del Sitra Hará, se dice en hebreo, de la singularidad. Singularidad en hebreo, el grado más refinado de iluminación de nuestra voluntad. La singularidad, uno accede con un trabajo arduo, uno requiere un esfuerzo extraordinario para acceder a eso extraordinario, eso que uno observaba, esa luz translúcido, ese recipiente translúcido y no opaco. Pero la contraparte es Hebel, vanidad, tiene el mismo valor numérico, 37, singularidad y Hebel, vanidad. Uno se jacta de esa singularidad, esa singularidad es muy notoria, pero esa singularidad debe ser puesta al servicio del conjunto, eso es extraordinario. Tikkun Alev
decía una carta Rabbi Yeramiel Ben Israel a su discípulo para contribuir con el Tikkun Olam, reparar mi corazón, mi inconsciente, mi mundo y el Sirá, mi deseo, para que yo pueda contribuir con la reparación del mundo, promover la convivencia. Hay un libro, un texto de un economista uruguayo, Luis Tolovi, que se escribe en los 90, cuando estaba de moda el pensamiento, la cultura Toyota, donde se hacía, en Japón se hacía partícipe a todos los trabajadores, lo llama la calidad total, el cliente interno, o sea, el respeto, el reconocimiento por ese trabajo, que un proyecto que es conjunto. Entonces, trasladado al Río de la Plata o al occidente, es otra idiosincrasia, la cultura japonesa, ancestral, milenaria, él se planteaba, hacía la pregunta, ¿la calidad total es un maquillaje o una transformación real? Promueve, es una especie de, otra vez, cambia pero no cambia todo, estructuralmente se siguen los mismos vicios, la misma forma de pensamiento occidental. Y el problema no es los mandatos, a veces, sobre todo la familia, y a veces ideológico, no tiene que ver con que haya mala intención. Hace poco entrevistaban a un psicoanalista argentino, Javier Pérez, en un programa de radio, y se traía el tema de si el victimario, la víctima, no lo dice, lo decía psicoanálisis, la víctima es la que siente culpa. Realmente el que siente culpa es el que es víctima de una circunstancia, una situación, cualquiera que fuera. El victimario justifica sus acciones. Por eso dice que el peor de todos los victimarios es aquel que es el bruto, dice que con buena intención hace daño. No sé si a ustedes lo habrá pasado, yo alguna vez, sin querer, hice daño, promoví una afectación, la sensibilidad intelectual, no respetando la sensibilidad y el entendimiento de los otros. Y uno, cuando reconoce ese daño, ese dolor, causó en un tercero, un otro, una otra, uno recapacita. Otra vez Martin Geiger, Dasein, en el acto, el ser en el acto se reconoce y se refina permanentemente. No hay un Sadik, dice la tradición hebrea, una persona que piensa en forma precisa y busque actuar en forma precisa, que no se equivoque. Es inconmensurable la persona más sensible o más delicada con la energía que sostiene, que debería llenar esta taza para poder expresar esa unidad y buscar puentes, generar convivencia. El malo, decía el malvado, Rayá, citaba a Perón, dice, uno por ahí puede conversar con una persona malvada porque es inteligente. Decía Bertrand Russell que el problema del mundo, de las mentalidades pequeñas, el mundo de la opacidad, opaco, es porque los ignorantes están seguros de todo, los brutos están seguros de todo. En cambio, él decía los inteligentes, yo digo las personas sensibles, tenemos dudas de que nuestros dichos, nuestras acciones sean precisas. Entonces decía, citando a Perón, dice que uno puede hablar con una persona malvada, que sea inteligente, y hasta quizás lo puede convencer y traerlo a su equipo. Entonces va, en palabras de Facundo Cabral, dice, si los malvados supieran que buen negocio es ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio. Y esto tiene que ver con producto de la mentalidad del intelecto, se dice, ¿no? Un capítulo del Tanya, Segel, pequeño, inmaduro sea la palabra. Ahí no tiene que ver con el tamaño de la mente, tiene que ver con la inmadurez. Un niño aspira a cosas pequeñas. Un niño no reconoce abstracción, reconoce el placer inmediato. Lo que se llama, es un pequeño emperador, diría en palabras de Sigmund Freud. Está pautado por el placer. Al final, el placer, uno buscando un placer mayor, una satisfacción mayor, tiene que ver con la madurez. Entonces, ese Segel pequeño es fuente, más acorde de cualidades pequeñas. Ama, dice en ese capítulo del Tanya, Abba, Gesed, ama cosas pequeñas. O se enoja, figura esas cualidades que son 7,
producto del intelecto, el ceje, se enoja por cosas superficiales, por tonterías, reacciona de forma irascible, o se jacta, otra vez Hegel, vanidad, de cosas que no tienen importancia, tienen valor de cambio, precio, pero no tienen valor sustancial. Y hay una frase que a mí, de un eminente judío, a que se le pregunta, Groucho Marx, el comediante, el del bigote y el habano, ¿qué es la felicidad? Entonces responde, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Hombre sarcástico, irónico. La felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Un crack, Groucho Marx.